en el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 19. Vamos a comenzar con un versículo para empezar a desarrollar el mensaje. Jeremías 19, verso 15. Cuando lo tengan, pónganse de pie en reverencia a la palabra y vamos a leer este versículo, Jeremías 19, 15. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios y dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Está conmigo? Léalo conmigo. 1, 2, 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Una vez más. 1, 2, 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír más mis palabras. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos tienes con vida, con salud aquí en tu casa, Señor. Hemos entrado a través de esas puertas con acción de gracias, agradecidos, Padre, por tanta palabra que nos has dado este fin de semana. Ahora, Señor, ayúdanos a retener esa palabra para ponerla por obra, para aplicarla a nuestras vidas. Pero no solo retenerla, Señor, sino llevarlo al necesitado que se encuentra allá afuera. Hay una generación necesitada, Padre, que necesita saber lo que está sucediendo en la casa de Dios. Nos hemos acostumbrado a mantener tu gloria encerrada a través de 4 paredes, pero el Señor nos manda a salir a las ciudades, a las naciones, a proclamar su palabra, su reino, porque el reino se ha acercado. En el nombre de Jesús pongo, Señor, mis manos, mi cuerpo, mi boca en tus manos. Pasa un carbón encendido, Señor, y que no sean mis palabras, pero que sea la voz del Espíritu Santo hablando a cada una de nuestras vidas, que estamos necesitados de ti, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Puede tomar su asiento. La palabra, este verso comienza un poco fuerte. Este pueblo ha endurecido su cerviz para no oír más mis palabras. Pero miremos un poco la historia en por qué la palabra dice esto. Vayamos al principio del capítulo, ahí en el mismo 19 de Jeremías, y vayamos leyendo un poco de por qué llegó el pueblo a este punto. 19:1 de Jeremías dice: así dijo Jehová: ve y compra una vasija ¿de qué? De barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. El verso 2, ayúdeme. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está en la entrada de la puerta oriental, y proclamarás ahí las palabras que yo te hablaré. El 3. Dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. ¿Qué es retiñan los oídos? Que causa un desconfort, que mueve algo en ti, un desagrado a los oídos. Porque la palabra que el profeta iba a soltar no iba a ser fácil, iba a ser bastante fuerte. El 4. Porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. El 5, perdón. Y edificaron lugares altos. ¿A quién? A Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento.
Ahora está viendo el punto en que estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en una idolatría. Había perdido el sentido de dónde los había sacado el Señor y el proceso que habían vivido. Y vemos también en el libro del Éxodo que cuando Moisés baja del monte con la ley, habían construido un becerro de oro. Entonces la idolatría, el ir contra el propósito y la voluntad de Dios, ya hace años venían arrastrando eso. Y Dios levanta hombres y mujeres de Dios para señalar lo que está mal, para anunciar la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y escuchamos a través de este fin de semana que la mejor palabra profética es la Biblia. Cuando te profeticen y no está de acuerdo a la palabra de Dios, no es de Dios. Cuando tú estás en oración a Dios y estás clamándole a Él por algo, que te confirme algo, que te enseñe algo, que te muestre algo, y viene un siervo de Dios, un profeta, y tal y cabal como tú se lo pediste a Dios, viene ese profeta y te lo deletrea, te lo dice, confirmación, profecía. ¿Está conmigo? Entonces hay que tener cuidado con la palabra que ingerimos. Y el Señor manda a Jeremías en una misión: ve y compra una vasija de barro y lleva a los ancianos y los sacerdotes. El verso 6: por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino ¿qué? Sino el valle de ¿qué? Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas. Y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y las bestias de la tierra. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? El Señor. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. A todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. El verso 9: y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. El 10, muy importante esto. Mire, ponga mucha atención al 10. Entonces, ¿qué? Quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás que así ha dicho Jehová de los ejércitos: así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. ¿Hasta qué grado llegó el pueblo? ¿Y en qué condición está el pueblo hoy? La idolatría, la falta de confianza al Señor está afectando las mentes, los corazones de los creyentes. Y es triste ver que la gente se desanime, y cuando se desanima y entras en ese desánimo y abres esas puertas, esas ventanas para el enemigo, si uno no tiene cuidado se contagia. Por eso es muy importante, como se nos enseñó este fin de semana, tener cuidado con quién nos juntamos. Nuestra presencia, nuestra compañía, y muchos dirán es soberbia, es prepotencia, es arrogancia. No, es que tú tienes que saber lo que tú portas y quién tú eres. Porque el Señor nos ha llamado con un propósito, y si no cuidamos ese propósito, ese llamado, seremos presa fácil del enemigo. Este pueblo fue engañado, este pueblo cayó, y tuvo que el Señor levantar un profeta para anunciarles: así como esta vasija de barro, así los quebraré y los quebrantaré. Y yo no sé qué proceso o en tu caminar con Dios que has vivido, que has pasado, que has experimentado, pero si no somos quebrantados, no puede haber fuego en nosotros.
Si no somos procesados, no podemos esperar más de Dios. El Señor me hablaba en un programa de radio, en un devocional que estábamos compartiendo un día martes. Y pude ver que hay 3 cosas, y ya lo he compartido, pero es importante. Primero tiene que haber arrepentimiento. Después de que te arrepientes y le entregas todo a Dios, empiezan los procesos en el Señor. Empieza un quebrantamiento. Y solo así podemos llegar a un cambio. Si no hay arrepentimiento en nosotros, si el Señor no nos quebranta por completo, no podremos ser esas nuevas criaturas que el Señor quiere que seamos. No sé si está conmigo, iglesia. Es importante entender que aunque los procesos duelan, también duelen nuestras fallas, nuestras faltas. Porque nadie nos manda a meternos en lugares que nos hemos metido. Nadie nos está mandando a decir cosas que por nuestras fuerzas o nuestro razonamiento estamos soltando. Y contamina a la gente. El pueblo estaba contaminado. El pueblo necesitaba ser instruido, quebrantado. Y dice el Señor a través del profeta Jeremías: así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, así como a quien que quiebra una vasija de barro y no podrán restaurar más. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Es tremendo lo que el Señor estaba haciendo. Saben que el más grande pecado de Judá y de Jerusalén no eran en particular en sí sus pecados, pero era su rebelión y su rechazo a escuchar al Señor y a recibir su palabra y su corrección. Muchas veces el Señor nos quiere bendecir y nos quiere llevar a lugares imaginables, porque nosotros nos limitamos y decimos: oh, por mi edad, por mi conocimiento, el Señor no me puede usar. Jeremías era un niño, o tenía esa mentalidad y decía: no puedo, pero pudo. Y fue un gran profeta de Dios. Vemos a los hombres del Antiguo Testamento que tenían grande edad: Abraham, Josué, 80, 90, 100 años, usados por Dios con un propósito. Entonces, ¿por qué es que limitamos a Dios en el día de hoy? Y decimos: Dios no puede hacer eso. O sea, el pueblo aún actual diciendo esas cosas, cuestionando a Dios, que Dios no puede hacer lo que para Dios es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Entonces tenemos que entender que la rebelión del pueblo afectó mucho lo que les iba con los procesos que iban a vivir. Y es de esa rebelión que el Señor nos quiere sacar. Pero ¿qué rebelión estamos viviendo o qué estamos haciendo para rebelarnos contra Dios? Cuando se convoca oración, cuando se convoca una santa asamblea, un servicio a Dios, si nos hacemos presentes porque sabemos que hay una responsabilidad de nosotros, que hay gente que cuenta en nosotros, porque si tu casa entera no está aquí sirviendo, tiene que haber un ejemplo en ti. Tienes que ser el ejemplo de tu casa. Y es importante que entendamos eso. Si tú te levantas como un hombre y una mujer de Dios y le crees a Él, las promesas te seguirán, porque estás sirviendo a Dios y crees en la palabra, crees en lo que Él va a hacer. Ayer decía, cuando Dios forma a Abraham, no solo ve a Abraham, ve a las generaciones. Si queremos ese fuego en nuestras vidas, si queremos ser grandemente usados por el Señor, necesitamos entender que hay que levantarnos día tras día. Hay que hacernos presente día tras día. Porque hay una generación, hay una casa, hay un hogar, hay una familia, hay alguien que nos está observando y nos está viendo. Y así de atentamente el Señor estaba viendo el pueblo de Israel, que había caído en rebelión, que ya no confiaba más en Él. O sea, estaban quemando incienso, algo que hacían en el libro de Levítico. ¿Para quién? Para Jehová.
y lo estaban haciendo para Baal. ¿Y cuántos en la iglesia hoy estarán quemando incienso a Baal? Estarán en esa idolatría. Tienen otras prioridades antes que el Señor. Y es difícil ver que hay una escasez, hay una crisis en el pueblo de Dios, porque todavía hay gente que se le ha predicado mensaje tras mensaje y no ha entendido, y se ha vuelto de dura cerviz. Y queremos fuego y queremos Espíritu Santo, pero estamos duros todavía. Pero sea el Señor en el día de hoy convirtiendo ese corazón de piedra en carne. Amén. Porque estamos necesitados de un cambio. Muchos se han arrepentido. Todos hemos sido quebrantados y nos hemos quebrantado delante de la presencia del Señor. Pero ¿a dónde está ese cambio? ¿A dónde está ese cambio que el Señor necesita de nosotros para poder afectar a un mundo que está necesitado? Como decía la pastora al principio, no solamente de ganar almas, sino instruirlas, discipularlas. Porque cualquiera puede decir Cristo te ama y esa alma se va y pasa su vida y no pasa nada. Una vez estaba evangelizando y me le acerqué a alguien y le dije, Cristo te ama. Y ¿sabe lo que me contestó? Me dijo, ese cuento ya lo he escuchado. Eso yo ya me lo sabía. Cuéntame algo nuevo. Yo le decía, Cristo te ama y quiere una relación contigo. Y está interesado en tu vida. No menosprecies esto. Y le di un tratado y lo tomó, pero yo miraba las heridas, yo miraba su vida, yo miraba el proceso de este hombre. Y me causó mucha tristeza que mucha gente aún piensa así. Ese cuento yo ya me lo sé. Eso yo ya lo he escuchado. Y el Señor quiere levantar algo en nosotros. Él quiere avivar un fuego de tal manera que aunque vengan rechazos, que aunque gente no quiera, a través de nuestro testimonio, a través de nuestras acciones, podamos impactar al que está necesitado. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos entender que la profecía de Jeremías había sido dado al pueblo porque no quería entender ni arrepentirse. Vemos una vez más la importancia de arrepentirnos delante del Señor. Le fallamos día tras día. Ayer decía que el proceso de ser transformados en el conocimiento de la mente es un proceso que se vive día tras día a través de toda una vida. No podamos esperar ser usados por Dios sin ser procesados. Mucha gente quiere evitar el proceso. No nos podemos escapar del proceso, porque si no somos procesados, nuestra fe está por los suelos. Y siempre vamos a depender de palabras de hombres y no de la palabra de Dios. Yo no sé si está conmigo. Y es triste saber que aún hay líderes en estos tiempos que no se han arrepentido y quebrantado delante de Dios. Y este es un congreso de líderes, amén. Pero quiero hablarle hoy no solo a los líderes que están ahorita puestos en esta congregación, sino a los líderes que también se van a levantar en el nombre de Jesús. Dios nos quiere usar. Dios quiere hacer cosas grandes a través de nuestras vidas, de nuestra boca, de nuestros labios, para proclamar, para alcanzar, para discipular. Pero necesitamos ser pasados así como el alfarero y el barro por el fuego. Necesitamos aprender que cuando los discípulos fueron a Jesús y le dijeron, Señor, hay una multitud en el desierto, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor le dice, pues ¿qué tenemos? Tenemos 5 panes y 2 peces. Hay una multitud, ¿qué vamos a hacer? Dice que levanta la canasta y da gracias y se multiplica. Pero en la multiplicación, ¿a dónde estaban?
estaban en el desierto. Y es en el desierto, iglesia, donde el Señor multiplica, saca algo de nosotros para poder ser barros de bendición para el que sigue. Yo leí esta palabra y me impactó de tal manera que en el desierto Dios provee. En el proceso, en el desierto, Dios no se va de nuestro lado. Pero en el desierto no hemos aprendido, así como el Señor, a dar gracias. Y nos quejamos con Dios. Y estamos hablando de fuego en los huesos. Como pueden ver, estoy malo de una rodilla que todavía me duele. Y no puedo mantenerme parado por mucho tiempo porque me empiezan a dormir las piernas. Pero ¿cómo aconteció esto? Yo le pedí al Señor que me guiara en un empleo. Y yo empecé a enfocarme un poquito más en eso. ¿Y cómo es Dios? Que para reenfocarnos en lo que realmente importa, las maneras que Dios llama a tu atención, muchas de las veces no nos va a gustar. Y yo estoy en este físico, y cuando caigo en mis dos piernas, y mi rodilla siento que se hace así, se ladea. Y me paro y empiezo a caminar, y cuando doy el primer paso me caigo de boca. Y yo me enojé porque yo miraba todo mundo pasando el físico, y yo sentado en una banca, angustiado, quejándome. Y tuve que pedirle perdón a Dios, porque en camino a casa, ya bien dañado de la rodilla, yo estaba molesto. Y yo le decía: Señor, pero tú me diste una palabra. Señor, pero yo creo en tu palabra. ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no? ¿Por qué no la estoy viendo en acción? Ahí estaba la oportunidad. Yo sé que ahí estaba la bendición. ¿Por qué no me concediste esa bendición, Dios? Yo estaba llorando, yo me estaba quebrantando y quejando. Yo no sé, yo sé que muchos de nosotros hacemos eso delante de la presencia de Dios. No es solamente Dios, bendíceme, no. A veces nos quebrantamos y nos enojamos y reclamamos. Pero en la presencia del Señor somos libres. Yo le decía: Señor, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y a los días, mi pastor me dice: vas a predicar en el Congreso. Mi enfoque era nomás servir, pero no sabía que iba a dar palabra. Y yo pude entender, y Dios me lo confirmó. ¿Cuándo abriste el culto, Yasmin? Hace unos 2 jueves atrás. Unos 2 jueves atrás. Yasmin estaba abriendo el culto hace unos 2 jueves atrás, y ahí Dios me lo enseñó. Y me empecé a reír porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Y Él conoce los corazones. Y Él sabía que mi corazón, mi enfoque era obtener eso, esa meta que yo tengo. Pero antes de obtener eso, tendría yo que someterme a la palabra y buscarlo más intensamente. Porque así trabaja el Señor. ¿Tú quieres algo? Ok, quiero ver cuánto tú lo quieres. ¿Tú quieres ser bendecido por Dios? Ok, ¿qué tanto quieres esa bendición? ¿Tú quieres ver algo en tu vida? Ok, yo te lo puedo dar. Yo puedo abrir las ventanas de los cielos y darte aún más de lo que tú quieres. Pero primero es lo primero, y eso es Dios. A través de lágrimas, a través de quejas, Dios te enseña en las áreas en que tú tienes que trabajar. Y no es de casualidad que el Señor, es que en el Señor no hay casualidades, no hay coincidencias. No lo hay. Todo es un propósito. Pasa este proceso con mi rodilla. ¿Y cuál es el mensaje de ayer? Renueva tu mente. Es que el Señor no comete errores. El Señor no llega tarde.
El Señor llega justo al momento que Él te quiere enseñar algo y bendecirte y abrir tus ojos espirituales. Nos enfocamos mucho en la bendición, en la promesa. Pero ¿qué con el que bendice? ¿Quién con lo que prometió? El Señor. Un hombre y una mujer de Dios tienen que tener por completamente seguro su llamado en Dios. No tiene que haber ninguna duda. Si el Señor te ha levantado para danzar, tú danza aunque tú no quieras. Si el Señor te ha levantado a ser un ministro de alabanza, alaba aunque no tengas garganta. Si el Señor te ha levantado para predicar la palabra, aunque estés quebrado de una rodilla, tienes que predicar la palabra. De la manera que trabaja Dios. Alma mía, tienes que estar completamente seguro de tu llamado, porque vendrán tiempos difíciles en que permanecer para muchos no será una opción. Van a ser engañados muchos. En los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y los verdaderos van a permanecer. Los que han entendido de que si queremos fuego en nuestras vidas, si queremos fuego, hay que pagar un precio. La gente ya no quiere pagar precio. La gente quiere prosperidad. La gente quiere, oh sí, bendíceme Señor. Y eso es lo que yo en un momento andaba buscando. Y hermoso es Dios que abre los ojos del entendimiento. No, no vas a hacer eso. Y yo sé que Dios tiene esa bendición para mí. Pero primero es lo primero. Servir a Dios. Hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Caminar en rectitud. Caminar en santidad. Caminar para Dios. Ahora, ¿de quién es ese profeta que estoy hablando yo? Que el Señor le manda que quiebre la vasija y que le enseñe al pueblo que va a ser quebrantado. Estoy hablando del profeta Jeremías. Vayamos al capítulo 1. Y todos sabemos esta palabra. Jeremías 1:5. Ayúdeme pueblo. Antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Y no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. En el fuego de Dios el Señor nos enseña nuestro llamado. Cuando tú te enciendes por Dios y quizás no sabes qué hacer en la casa y empiezas a servir como loco, voy a servir en esta área, y voy a servir en esta área, y voy a servir en bastantes ministerios, porque hay una necesidad. Y si no hay gente quien lo haga, yo lo hago. El Señor quiere gente así, que anhele servir, que anhele ese fuego. Ese fuego viene a través del amor, del anhelo, del deseo de querer estar en su presencia, de mantenerse en su presencia. Me impacta mucho cuando la gente dice, yo soy predicador y soy líder, pero no puede limpiar o no puede levantar una botella de agua. Es triste y da tristeza. Pero el Señor nos enseña y el Señor nos corrige, porque necesitamos ser enseñados e instruidos. Porque todos aquí sabemos mucha palabra, pero como dice la palabra, que mucha palabra mata al espíritu. Y necesitamos volver otra vez a darle importancia a las cosas del espíritu. Jeremías era un joven, pero Dios, cuando tiene un llamado para ti, Él va más allá de la juventud. Jeremías existió en la mente de Dios mucho más que existiera en el vientre de su madre. Oiga bien, Jeremías existió en la mente de Dios
mucho más antes que en el vientre de su madre. Y Dios le dijo a Jeremías para que pudiera caminar sobre el plan de Dios y hacer su voluntad. Necesitamos alinearnos, pueblo. A través del Congreso se nos ha dicho que tenemos que regresar a la senda antigua. ¿Y qué es la senda antigua? Hacer las cosas que hacíamos en el primer amor, a través del renovamiento de la mente, a través de la siembra, de la cosecha, a través de avivando el fuego, para que ese fuego se meta dentro de nosotros y podamos ser hombres y mujeres completos en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pablo de igual manera predicaba el evangelio y decía a los Gálatas en Gálatas 1:15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulte enseguida con carne ni sangre. Solamente hay que confiar en Dios y no dudar. Me gusta cómo el Señor llama a Pablo, porque dice la palabra que él respiraba amenazas. O sea, su vida entera era maldad. Él respiraba amenazas contra los hijos de Dios. Y eso es que en estos tiempos todavía no hay persecución, pero se van a ver los verdaderos hijos cuando se nos diga: si tú predicas a Cristo, irás a la cárcel. Si tú predicas a Cristo, te vamos a matar. No hemos llegado a esos días aquí en los Estados Unidos, pero hay otros países del mundo donde está sucediendo. En Turquía, hace unos meses, hace un año, asesinaron a 33 evangelistas. Los arrodillaron, los hincaron y les dispararon, porque decían: no queremos aquí que anuncien a ese Dios que ustedes anuncian. Usted puede ver la seriedad de esto. Es el principio de dolores. Como dice Mateo, las señales antes del fin: pestes y hambres y muerte y destrucción. Pero la iglesia tiene que estar avivada. La novia tiene que estar ardiendo en fuego por el Señor, porque si no estamos ardiendo en fuego, vamos a ser presas fáciles y vamos a caer en esas tentaciones del mundo. Porque hay gente dentro de la iglesia que está siendo tentada y se está yendo. Y como dije ayer, no se está yendo al mundo, se están yendo de las iglesias y regando ese dolor y ese abandono que han sentido. Pero ¿por qué están adoloridos? ¿Por qué están abandonados? ¿Qué dejaron de hacer o qué no están haciendo? ¿Y qué deberían de hacer? Hemos dejado el primer amor y queremos fuego de Dios, y queremos fuego en el altar, y queremos cambio, y queremos promesa. Pero así como Jeremías le manda al Señor, el barro necesitaba ser quebrantado para aprender. Ten la confianza que Dios está contigo, y Dios está contigo, amén. Brinquemos al versículo 17. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pablo dijo en Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives ¿el qué? El fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Levítico 6:13 dice: el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. La importancia de mantenernos activos en el Señor.
Si no mantenemos esa vida de oración, esa vida de búsqueda, somos fáciles en apagarnos. Y ese fuego no puede entrar en nosotros. Escuchaba el testimonio de un pastor que no quería ser pastor. Y era muy criticado porque era un predicador muy loco, muy aventado, lleno de fe. Y el Señor lo empezaba a usar en sanidad, en liberación. Pero él todavía tenía duda de su llamado. Y dice que un día en un monte, clamando a Dios de madrugada, le dice: Señor, yo no quiero esto, te entrego el ministerio. No quiero esto más. Y dice que el Señor le muestra como en forma de visión un remolino de fuego que brinca del monte y entra hacia él. Y dice que desde ese momento que vio ese fuego que entró en él, nunca más se volvió a apagar. Supo que era Dios quien lo llamó. Supo que era Dios que desde antes de la fundación del mundo, desde que estaba dentro del vientre de su madre, él ya había sido marcado con un propósito. Y así cada uno de ustedes, antes de que naciesen, hemos sido marcados con un propósito. ¿Y cómo podemos ver ese propósito? Sirviendo, anhelando las cosas de Dios. Él te muestra, pero tienes que anhelarlo. Y es ese fuego en los huesos. El Señor no comete errores, amén. Y no hay coincidencias en él. Ya que estamos en el tema del fuego de los huesos, cuando yo era joven, aproximadamente de unos 13 años, fui a un examen médico. Y en este examen médico, el doctor me diagnostica escoliosis. Escoliosis, para que aquel que no sabe, es una curva en tu espina dorsal, donde si no te dan una faja de por vida, te tienen que operar la espina para enderezarla, enderezar los discos, porque empiezas a crecer con joroba o doblado. Yo tenía 12, 13 años y voy a este examen médico y el doctor me quita toda la ropa y me embroca y me dice: salta como rana. Y empiezo a saltar y se me queda viendo y me dice: date la vuelta, quiero verte la espalda. Y le enseño mi espalda y lo que él está viendo no le gusta. Entonces me manda a unos especialistas y voy a una serie de especialistas y los especialistas me dicen lo mismo: si tú no empiezas a usar una faja y es una faja, hermanos, no es una faja de esas como para perder peso, no es una faja de esas que usan para trabajar, no, una faja donde te quiebra el costado, una faja tan apretada usada para alinear tu espina dorsal. Y me dice el doctor: te la tengo que ordenar de inmediato, porque si no, no vas a poder desarrollarte o crecer o tener una altura, porque tenía 12, 13 años, quizás estaba así de alto. No vas a poder desarrollarte como estás en esa edad de desarrollarte. Tu cuerpo está cambiando. Puedes crecer mal. Y tengo que hacer esto ya. Y me pongo a llorar como niño. Y me acuerdo, en ese entonces todavía estábamos yendo a la iglesia. Y miraba hacia el cielo y le decía: Señor, realmente voy a crecer chueco, voy a crecer encorvado, jorobado. Y yo lloraba de niño. Y mi madre, que estaba ahí junto a mí. Por eso yo quiero hablarle a todas las madres: no dejen de clamar por sus hijos, porque la oración de una madre, aunque los hijos estén en la mugre, en la perdición, Dios las oye. Y Dios no retarda su palabra. Va a cumplirse esa palabra, porque esa promesa sobre tus hijos se va a cumplir, porque se va a cumplir. Yo escuchaba a mi madre llorar de noche y orar por mí, porque yo también lloraba. Yo me acuerdo que crecimos tan pobres que en un momento que quedamos homeless por unos meses, porque mis padres no tenían trabajo y estábamos viviendo en una casuchita, quizás del tamaño de la pared hacia donde yo estoy, un cuadro así vivíamos. Así crecí cuando tenía unos 13, 14 años. Entonces cuando yo lloraba, mis padres me podían escuchar. Yo estaba quebrantado, yo decía: Señor, voy a crecer mal, no voy a subir de altura. Y escuchaba a mi madre orar.
Y yo le empecé a creer a Dios. A mi corta edad yo le decía: Señor, en tus oraciones de niño quizás no son tan sofisticadas, o clamar en el espíritu, qué sé yo, pero lloraba y me quebrantaba y normal le decía: Dios, yo no quiero esto. Pasan las semanas y el Señor empieza a hacer una obra poderosa en mí. Estaba como en el 8th grade, listo para entrar a la high school. Grande es mi Dios. Grande es mi Dios. En ese transcurso de 2-3 meses, yo crezco como 5 o 6 pulgadas de altura. Y mi espina dorsal se enderecha. Y cuando yo veo el mensaje fuego en los huesos, yo pasé por eso. Yo ahorita tendría que estar operado de la espina dorsal, sin discos en mi espalda, con una faja de por vida que hubiera quebrado mis costados. Pero fuego en los huesos, dice el Señor. Voy a pasar mi mano sobre tu espina dorsal y ese fuego va a estar en tus huesos. Me decían que no iba a pasar de esta altura. Ahora soy el más alto de mi familia. Cuando fui a Guatemala yo miraba a todos como de esta estatura y me decían: muchacho, qué grande estás. No, si te contara. La vida está llena de procesos, pero aprendes a confiar en Dios. Y usted puede mirar su vida desde que nació, todo el sufrimiento, el dolor, pero Ebenezer, hasta el día de hoy Dios ha estado con nosotros y nos ha ayudado y nos ha librado de tantas cosas. Y Jeremías dudó y decía: no puedo, soy un niño. Y muchos de nosotros tenemos esa mentalidad: soy nuevo en el evangelio, no sé mucho. Si no sabes, empieza a preguntarle a Dios. Si no entiendes, dile a Dios que te enseñe, y Él te enseña. Yo no entendía muchas cosas, y a través de mi vida hoy puedo ver que todos esos procesos me ayudaron a crecer y a formarme en quien soy hoy yo. Y no soy perfecto, y tengo mis fallas, y tengo mi carácter, como dice mi pastor, pero estamos siendo procesados. El proceso del renovamiento de la mente es de por vida, porque somos bombardeados día tras día, pero está en nosotros si atesoramos esas cosas en nuestro corazón. Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y yo miré la mano de Dios. Yo dije: Señor, porque es que hay testimonio para todo lo que hay en la vida. Nuestra pastora testificaba, la pastora Josefina, ayer el testimonio de ella me impactó de tal manera que yo me pude relacionar. Por eso el testimonio es tan importante, es tan fuerte, porque uno sabe de dónde Dios lo sacó. Uno sabe el proceso que tuvo que vivir, que tuvo que sufrir con lágrimas. Y es ese fuego en los huesos que el Señor quiere que se meta en nosotros. Aunque no queramos servir, aunque queramos abandonar la obra, el Señor quiere hacer algo con nosotros. Y que este congreso no sea un congreso más, pero los que estamos, los que realmente nos propusimos en el corazón apoyar y pedirle al Señor ese aceite fresco en nuestra lámpara, que realmente cada uno de nosotros que estuvimos pidiendo eso, se va a cumplir. Porque hay un anhelo, hay un deseo de servir, de agradar a Dios, no importando la prueba ni la circunstancia. Aquí estamos, aquí estamos. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Hay muchas cosas que tienen que morir. Muchas cosas que tienen que morir. Hermano Daniel, si me puede poner ahí Proverbios 6:16. ¿Qué tiene que morir para poder obtener ese fuego que Dios quiere que tengamos hasta nuestros huesos? Y esta palabra me la traía el Señor a memoria, porque fue la primera palabra
que compartí yo en la radio cuando empezamos aquí en el estudio, aquí en casa. Y fue una palabra que cuando yo la leí me impactó de tal manera que dije, wow, realmente esto tiene que cambiar Dios en nosotros. ¿Cómo dice la palabra? Seis cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma. ¿Pero qué son? Diga conmigo, ¿qué son? Verso 17, hermano. Número 1, ¿qué es? Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. El testigo falso que habla mentiras. Y el último. Wow. Qué palabra, ¿verdad? Yo cuando la leí me quebrantó de tal manera que dije, Señor, algo tiene que cambiar en mí. Regresemos al número 1, hermano. Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Número 1, los ojos altivos. ¿Cuántos aquí en algún momento en nuestras vidas nos sentimos con esos ojos altivos? Que las sabemos todas, que las podemos todas, pero en los procesos Dios nos rebaja y dice, no, mi hijo, estás mal. Déjame enseñarte cómo son las cosas. Dice la palabra que Dios aborrece estas cosas. Y son estas cosas que tienen que morir en cada uno de nosotros. Queremos fuego y Espíritu Santo, pero tenemos ojos altivos. Y queremos presencia y unción, pero número 2, ¿qué dice? Santo. Yo creo que todos calificamos para esa. Entonces entendemos lo que tiene que morir. Queremos fuego en los huesos, queremos fuego en el altar. Número 3, las manos derramadores de sangre inocente. Señor, aborrece estas cosas. Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Hay mentes que necesitan ser renovadas. Yo me encontraba en un momento en mi vida donde yo pensaba pura maldad, pura porquería. Y cuando tú piensas solo eso todo el tiempo, tu vida es afectada, es destruida. Caminas y estás muerto espiritualmente. Pero que sea el Señor en este día quitando esos pensamientos. Los pies presurosos para correr al mal. Cuando las cosas no van a nuestra manera, como testificaba esto de la rodilla, yo fácilmente me pude quedar, porque el médico me dijo, de 4 a 6 semanas no le hagas fuerza. Yo le dije, bueno, tengo que trabajar, tengo que servir en la iglesia, tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer muchas cosas. Yo no me puedo quedar acostado 4 o 6 semanas. ¿Qué es esto? Y el primer día que pasó esto fue un jueves, un día servicio, no vine porque no podía ni levantarme de la cama. Pero ese fin de semana pasó, yo pude renquear, ahí andaba. Y en cada paso que yo daba, pude entender que era el Señor hablándome. Pude entender que, oiga, iglesia, es tiempo de realmente ponerle prioridad a las cosas que importan. Decimos amar a Dios, pero tenemos una lengua mentirosa. Decimos amar a Dios, pero somos presurosos para correr al mal. Decimos amar a Dios, pero el corazón maquina pensamientos. No sé si usted me está siguiendo. El próximo versículo, hermano. Wow. El testigo falso que habla mentiras.
Que el Señor nos libre. Pero el que más me impactó a mí, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Cuál es la número 7? Si no hay unidad entre nosotros, si el Espíritu Santo, que es un espíritu de unidad, no está realmente entre nosotros, va a haber discordia, va a haber división, va a haber pleito, va a haber contienda, va a haber celo, va a haber crítica, va a haber señalamiento. Y esto no lo aborrece Jehová, esto Él lo abomina. ¿Está entendiendo, iglesia? Esta palabra es tan fuerte. Yo realmente quiero y anhelo ese fuego en mis huesos todos los días de mi vida. Pero esta palabra me confrontaba y me decía: si tú realmente quieres eso, haz morir todas estas cosas en ti. Iglesia, hay que reconocer que estamos mal, que hay áreas que necesitamos arreglar. Pero solo lo podemos hacer arrepintiéndonos, permitiendo que el Señor nos quebrante para poder ver un cambio. Y Dios quiere almas transformadas. Hoy, si me sentara con cada uno de ustedes y escuchara sus testimonios, yo sé que saldría llorando, ministrado, porque cada uno de nosotros hemos vivido cosas fuertes. Pero no permitamos que el enemigo nos mantenga en el pasado. Hay un presente, hay un futuro que vivir en Dios todavía. Y la gloria postrera será mayor que la primera. Hay que entender esto, iglesia, que si sembramos discordia el uno con el otro, no vamos a poder ver el pleno fluir de ese fuego que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Si es para el Señor, déselo más fuerte. Sadrach, Mesach y Abednego no se doblegaron a la estatua. No se doblegaron. Se mantuvieron firmes. Yo me imagino que fueron tentados. Fueron tentados porque toda esa nación se doblegó a la estatua de Nabucodonosor. Todos, menos ellos, porque sabían en quién había creído. En Jeremías vemos que el pueblo se había vuelto a la idolatría. Se habían olvidado al Dios de sus padres. El Dios de sus padres no era Baal. El Dios que los sacó de Egipto no era Baal. Era Jehová de los ejércitos. Y se nos ha olvidado. Y necesitamos ser recordados. Pero bueno es Dios que nos atrae y nos habla con brazos de amor. Pero también Él es fuego consumidor. Necesitamos, iglesia, avivar ese fuego en nosotros. Cuando se convoque una evangelización, cuando tenemos que estar en la iglesia, necesitamos decir: sí, yo estoy presente, y no correrle al servicio. Porque si le corremos al servicio, estamos corriendo de Dios. Y solo hay 2 caminos: o el cielo o el infierno. Y el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ponte de pie, iglesia. Si esta palabra te confrontó, si esta palabra te animó, si esta palabra hizo algo en ti, es tiempo que le pidas al Señor perdón. Y ya para cerrar este congreso con esta palabra, Jeremías era un niño, un joven, y aún así él fue usado por Dios. Ayer yo miraba a estas niñas ministradas por Dios y yo me gozaba, porque necesitamos más gente así, no solo niños sino los adultos también. Y que nuestra oración, nuestro clamor sea que el fuego del Espíritu no se apague en cada uno de nosotros.
Que el fuego del Espíritu no se apague en cada uno de nosotros. ¿Por qué no pasa al altar? Y entramos en ese momento con el Señor. Y le pedimos perdón por esos ojos altivos. Le pedimos perdón por esa lengua mentirosa. Le pedimos perdón por esos pensamientos inicuos. Le pedimos perdón